Hola a todos, amantes del chisme y la farándula. Sean bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que genial, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de los famosos, específicamente en una historia que ha sacudido las redes sociales y tiene a todos hablando. Hoy vamos a desentrañar la bomba, la noticia que ha explotado en internet, las fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien, fotos íntimas. Y como siempre, aquí vamos a contarles toda la verdad, o al menos, lo que sabemos hasta ahora. Pero antes de que comencemos a analizar cada detalle, cada rumor y cada ángulo de esta historia, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí les traigo siempre la información más fresca y los chismes más candentes del mundo del espectáculo. Suscríbanse, denle like y compartan este vídeo con sus amigos, porque juntos vamos a descubrir la verdad detrás de esta bomba. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este escándalo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quiénes son ellos? Bueno, para aquellos que no están familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su belleza deslumbrante y su talento actoral. Kerem Bürsin, por su parte, es también un actor turco muy reconocido con una legión de fans en todo el mundo, especialmente por su papel en la serie Love is in the Air, donde compartió protagonismo con Hande. Y precisamente fue en el set de esa serie donde surgió el amor entre ellos. La historia de Hande y Kerem es como un cuento de hadas moderno, pero con el drama y los giros inesperados que solo la vida real puede ofrecer. Se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air, y su relación, que comenzó en la ficción, se trasladó rápidamente a la vida real, para deleite de sus millones de seguidores. Las fotos de la pareja, tomadas en público en románticas escapadas y en redes sociales, inundaron internet, y el mundo entero se enamoró de su amor. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos querían emular. Su química en pantalla se tradujo a una conexión palpable fuera de ella, y cada publicación, cada gesto, era analizado y celebrado por sus fans. La prensa rosa turca, ávida de noticias jugosas, seguía cada paso de la pareja. Los paparazzis los acechaban en cada esquina, y cada foto, cada declaración, se convertía en noticia de primera plana. Hande y Kerem, conscientes de la atención mediática, supieron mantener un equilibrio entre su vida privada y su exposición pública, compartiendo momentos especiales con sus seguidores, pero también protegiendo su intimidad. Sin embargo, la presión era constante y la vorágine de la fama, a veces, puede ser implacable. Las alfombras rojas, los eventos de gala, las campañas publicitarias. Hande y Kerem eran la pareja del momento. Sus nombres resonaban en todos los medios y su imagen, impecable y radiante, inspiraba a millones. Pero detrás de ese brillo, detrás de las sonrisas y las poses, se escondían las complejidades propias de cualquier relación, y las dificultades inherentes a estar constantemente bajo el escrutinio público. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es duradera. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Los fanáticos, que siempre están al acecho, notaron que ya no publicaban fotos juntos, que no se les veía en eventos ni en reuniones, y que en general, su presencia en las redes sociales había disminuido considerablemente. La especulación creció, las teorías se multiplicaron y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mundo se quedó en shock. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja perfecta había decidido separarse? Las especulaciones se dispararon, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la primicia, y las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis. Pero lo cierto es que ninguno de los dos dio una explicación oficial, y el misterio permaneció. Las teorías se multiplicaban. Se hablaba de agendas incompatibles, de presiones externas, de falta de comunicación. Algunos culpaban a la fama, argumentando que la exposición constante y la falta de privacidad habían minado la relación. Otros apuntaban a terceros, sugiriendo posibles infidelidades. Pero la verdad, como suele suceder, se mantuvo en la sombra, protegida por el silencio de los protagonistas. El anuncio de la ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían depositado en Hande y Kerem sus esperanzas de un amor duradero.
La decepción fue palpable y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones encontradas. Algunos expresaron su tristeza, otros su incredulidad y algunos más su enfado. La ruptura de una pareja mediática a menudo es un reflejo de la fragilidad de los amores modernos y un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama, las relaciones pueden terminar. Y ahora, amigos míos, llegamos al punto álgido de la historia, la supuesta filtración de fotos íntimas. La noticia explotó en las redes sociales como una bomba, dejando a todos boquiabiertos. Las fotos que supuestamente muestran a Hande y Kerem en momentos de intimidad comenzaron a circular por Internet y la controversia fue inmediata. El morbo, la curiosidad y el escándalo se mezclaron en una coctelera explosiva, y la noticia se propagó como la pólvora. La verdad es que cuando se trata de este tipo de temas, es muy fácil caer en la desinformación y en el sensacionalismo. Por eso es crucial que analicemos la información con cautela y que no nos dejemos llevar por los rumores sin fundamento. La pregunta clave aquí es, ¿son reales estas fotos? ¿Son realmente Hande y Kerem los que aparecen en ellas? En primer lugar, debemos ser conscientes de la importancia de la privacidad y del respeto a la intimidad de las personas. Si las fotos son reales, su difusión sin consentimiento es una violación de su privacidad y puede tener consecuencias legales muy graves. Por eso es fundamental que no compartamos ni difundamos este tipo de contenido, y que nos abstengamos de hacer juicios de valor basados en especulaciones. En segundo lugar, es importante analizar la veracidad de las fotos. ¿Hay alguna evidencia de que sean auténticas? ¿Se pueden verificar de alguna manera? Es muy fácil manipular imágenes en la actualidad, y es posible que las fotos que están circulando sean falsas o hayan sido alteradas. La tecnología ha avanzado tanto que la manipulación de imágenes es cada vez más sofisticada, y es difícil, a veces, distinguir la realidad de la ficción. Para responder a estas preguntas es necesario analizar detenidamente las imágenes, buscar fuentes confiables y escuchar las opiniones de expertos. Algunos medios de comunicación y algunos especialistas en fotografía han intentado analizar las fotos, y las conclusiones son diversas. Algunos afirman que las fotos son auténticas, basándose en la comparación de rasgos físicos y en el análisis de la iluminación y las sombras. Otros dudan de su veracidad, señalando posibles inconsistencias y la posibilidad de que hayan sido generadas por inteligencia artificial. Lo que sí es cierto es que la situación es delicada y que tanto Hande como Kerem se encuentran en una posición muy vulnerable. La exposición de su intimidad, sin su consentimiento, es un acto deleznable y que merece ser condenado. La filtración de imágenes íntimas es una violación flagrante de los derechos humanos, y puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. El impacto emocional de la filtración de fotos íntimas puede ser enorme. La vergüenza, la humillación, la ansiedad y la depresión son algunas de las consecuencias más comunes. La víctima se siente expuesta, vulnerable y desprotegida, y puede experimentar un trauma psicológico duradero. Además, la filtración de imágenes íntimas puede tener consecuencias sociales y profesionales muy negativas. La reputación de la víctima puede verse dañada, y puede sufrir acoso, discriminación y rechazo. ¿Qué sabemos con certeza? Bueno, sabemos que las fotos existen y están circulando por la red. Sabemos que supuestamente muestran a Hande Erçel y Kerem Bürsin en momentos íntimos. Sabemos que no hay confirmación oficial sobre la autenticidad de las imágenes. Y sabemos, sobre todo, que la privacidad de las personas es un derecho fundamental que debe ser respetado. La presunción de inocencia debe prevalecer, y debemos abstenernos de emitir juicios precipitados o de difundir información no verificada. Ante esta situación, la reacción de los fans ha sido diversa. Algunos han mostrado su apoyo incondicional a Hande y Kerem, condenando la filtración de las fotos y expresando su solidaridad con la pareja. Otros, en cambio, han sido más críticos y han alimentado la especulación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde se debaten la veracidad de las fotos, las posibles responsabilidades y las consecuencias de este escándalo. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya ocurrido, la situación es delicada y requiere de una reflexión profunda. La fama y el éxito en el mundo del espectáculo tienen un precio, y en ocasiones, ese precio es la pérdida de la privacidad. La línea entre la vida pública y la vida privada es cada vez más difusa, y los famosos se ven obligados a vivir bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. ¿Y qué hay de las consecuencias legales?
Si se demuestra que las fotos son reales y que fueron filtradas sin el consentimiento de Hande y Kerem, los responsables podrían enfrentarse a graves problemas legales. En muchos países, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito que puede acarrear penas de cárcel y multas muy elevadas. La legislación cada vez más protege la privacidad de las personas y castiga severamente a quienes violan este derecho. Además de las consecuencias legales, la filtración de las fotos puede tener un impacto muy negativo en la vida personal y profesional de Hande y Kerem. Pueden verse afectados su reputación, sus contratos publicitarios y sus proyectos futuros. La confianza en la pareja puede verse erosionada, y la relación con sus fans puede sufrir un duro golpe. El impacto en su salud mental y emocional puede ser devastador. Por eso es fundamental que todos, desde los medios de comunicación hasta los fans, actuemos con responsabilidad y respetemos la privacidad de las personas. No debemos contribuir a la difusión de contenido que viole la intimidad de nadie, y debemos condenar cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas. La ética profesional y la responsabilidad social deben prevalecer sobre el sensacionalismo y el morbo. En este momento Hande Erçel y Kerem Bürsin aún no se han pronunciado públicamente sobre el tema. Es probable que estén esperando a que la situación se calme para tomar una decisión sobre cómo afrontar esta crisis. Es comprensible que prefieran mantener el silencio, para proteger su intimidad y para evitar alimentar la controversia. El tiempo es su aliado y la calma su mejor estrategia. Mientras tanto, la mejor opción es esperar, informarnos de fuentes confiables y no dejarnos llevar por la especulación. No debemos olvidar que detrás de los personajes famosos, hay personas reales con sentimientos y con derecho a la privacidad. La empatía, la compasión y el respeto deben ser nuestros valores guía. Es importante destacar que independientemente de lo que haya sucedido con estas fotos, la relación entre Hande y Kerem ya había terminado. No se sabe si esta situación ha afectado la decisión de cada uno, o si tiene que ver directamente con su separación, pero sin duda, se ha convertido en un tema de discusión pública y un motivo de preocupación para sus seguidores. La filtración de las fotos en este contexto añade una capa extra de drama y de incertidumbre. La conclusión de todo esto, amigos, es que debemos ser prudentes. La información que tenemos es limitada, y es fundamental no emitir juicios precipitados. Esperemos a que se pronuncie la justicia, esperemos a que las partes involucradas den su versión de los hechos. Y mientras tanto mostremos respeto y empatía hacia Hande y Kerem. La prudencia y la sensatez deben ser nuestras aliadas. También es importante recordar que la industria del entretenimiento, a veces, puede ser muy cruel. La presión mediática, la intromisión en la vida privada y la búsqueda constante del sensacionalismo pueden ser muy perjudiciales para la salud mental y emocional de los famosos. Por eso es fundamental que como espectadores, tengamos una actitud crítica y que no nos dejemos llevar por el morbo. Debemos ser conscientes de la manipulación mediática y de la necesidad de proteger la intimidad de las personas. En este punto, la verdad es que no podemos confirmar al 100% si las fotos son reales, pero lo que sí es real, es el impacto que esto está generando. La viralidad de las imágenes y la discusión que han provocado demuestran la fascinación del público por la vida privada de los famosos, pero también la importancia de proteger su intimidad y respetar sus decisiones. El debate sobre la privacidad en la era digital es más relevante que nunca, y debemos reflexionar sobre los límites entre lo público y lo privado. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo e interesante. Hemos hablado de la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando la situación desde diferentes perspectivas y reflexionando sobre las consecuencias que esto puede tener para la pareja. Hemos intentado ofrecer una visión completa y equilibrada, y esperamos haberles proporcionado las herramientas necesarias para formar su propia opinión. Recuerden que en mi canal siempre les traigo la información más fresca y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Pero también siempre busco hacerlo con responsabilidad y con respeto hacia las personas involucradas. Mi objetivo es informar, entretener y generar debate, pero siempre desde una perspectiva ética y respetuosa. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que las fotos son reales? ¿Qué les parece la reacción de los fans y de los medios de comunicación? Compartan sus opiniones y debatamos juntos sobre este tema.
La discusión abierta y constructiva es fundamental para comprender la complejidad de este tipo de situaciones. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Estén atentos porque pronto tendremos más novedades sobre este y otros temas de actualidad en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más diversión. Hasta la próxima. Y no olviden ser críticos con la información que consumen. Chao.